Momento de entrevista en nuestro Enlace Caribe Streaming Cuba y es momento precisamente de hablar de un espacio de reflexión y debate que trascendió hace pocos minutos en la Casa del Alba Cultural. Y se trata del espacio La Revolución Cubana en América Latina y el Caribe. Para hablar sobre este acontecimiento ya recibo en nuestro estudio al doctor en Ciencias Luis Suárez Salazar. Bienvenido. Muchas gracias. Este panel precisamente se tituló Las epopeyas africana y suramericana del Che. ¿Por qué este nombre particular? Bueno, realmente es un nombre que le hemos dado un poco para recuperar la historia de algo que normalmente no se le llaman epopeyas, pero que fueron en nuestra creación gestas de la lucha en dos sentidos. Uno, por la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo en África. Cuando hablamos de la epopeya suramericana del Che, nos estamos refiriendo al tiempo donde el Che permaneció del año 1966, donde él permanece luchando con un contingente de combatientes internacionalistas cubanos en el espacio o la que ahora se llama la República Democrática del Congo. Entonces se le llamaba el Congo-Kinshasa, el Congo-Leopoldville, porque era el Congo que había estado colonizado por los holandeses. El Che estuvo combatiendo ahí con una columna del Movimiento de la Liberación del Congo. Aquello no fructificó, no terminó felizmente como se pretendía, por la desorganización de las propias fuerzas revolucionarias congolesas en aquel momento y por la tenacidad con que Estados Unidos y sus aliados, incluso la presencia de mercenarios blancos, pues determinaron que hubiera que retirar aquella columna del Che de África. Pero inmediatamente el Che, saliendo de allá de África, retoma un proyecto que él venía acariciando prácticamente desde el triunfo de la revolución, pero que había venido teniendo sus antecedentes más directos en el año 1962-63, que era iniciar la lucha armada guerrillera en algún país suramericano, pero fundamentalmente siempre él pensando, como le dijo a algunas de las personas cercanas a él, que él moriría feliz y esa lucha podía llevarla a su país natal, Argentina, en aquel momento gobernados por dictaduras militares o por gobiernos civiles, pero entregados también al imperialismo, a la lógica de los militares. Y esa es entonces la epopeya que finalmente se va a desarrollar en Bolivia, que comienza, como se sabe ya, porque todo eso está escrito, a fines de 1966, o sea, después que el Che sale de África, regresa aquí a Cuba, se prepara aquí en Cuba junto con un contingente internacionalista cubano que lo fue a acompañar a Bolivia y con combatientes bolivianos y peruanos, y entonces la que él inicia fines de 1966 con el ingreso clandestino a Bolivia hasta su asesinato el 9 de octubre de 1967. A eso es lo que hemos llamado la epopeya suramericana. Pero en este panel vamos a estar trabajando los antecedentes de esas epopeyas y a su vez las consecuencias que esas epopeyas después tuvieron años más tarde. Bien interesante entonces este panel que fundamentalmente aborda todas estas epopeyas del Che, ¿no? Exactamente, esas dos epopeyas encabezadas por el Che, pero donde participaron en el panel precisamente quien fue Oscar Orama, que fue embajador de Cuba en varios países africanos, muy vinculado a las luchas por la independencia, había estado en Argelia también, y el comandante Víctor Drake, que es uno de los que acompaña al Che en su epopeya africana, y después Víctor Drake retorna años más tarde, ya después de la caída en combate del Che, todavía retorna otra vez a continuar luchando en África como jefe de la misión militar cubana en Guinea-Conakry. Sin duda pasajes importantísimos de nuestra historia. Ahí se van concatenando precisamente esas dos estrategias. Ahora, ahí viene la trascendencia, que es lo que hemos destacado en el panel, que es que, como dijo Martí, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. El Che para nosotros no murió, el Che todavía sigue luchando, por eso estamos celebrando el 95 aniversario de su natalicio, ¿correcto? Entonces, el Che. ¿Qué trascendencia tuvo eso después en África? ¿Qué trascendencia tuvo en América Latina?
Entonces necesariamente tenemos que colocarnos en lo que tuvo que ver con África, con las victorias y todo el esfuerzo internacionalista de Cuba para contribuir a la independencia de Angola, de Mozambique, de Guinea, para derrotar al apartheid, para la liberación de Namibia, o sea, todo eso tiene una trascendencia inmensa. Y en el caso de América Latina esa trascendencia después la podemos encontrar como continuidades. La revolución sandinista, la revolución granadina, que son contiguas, año 1979, más allá de que tuvieron desenlaces diferentes, pero son luchas que después continuaron en América Latina y siguen todavía hoy. Y muchas de esas luchas, todavía sus protagonistas recomiendan, plantean, como van a decir en la actividad, que todas ellas estuvieron inspiradas por el ejemplo del Che y de los internacionalistas cubanos que cayeron en esas diferentes epopeyas y en esas gestas. Sin duda fue un gran panel, por supuesto, desde la Casa del Alba Cultural. Muchísimas gracias, profe, doctor, por habernos acompañado en este enlace. Bueno. Nosotros continuamos con otras informaciones desde nuestro Streaming Cuba.